Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por participar de esta nueva presentación de un número de la revista SIC, de la Asociación de Profesores de Literatura. Bueno, voy a tomarme unos breves minutos en nombre de la comisión directiva actual de la APLU para agradecer la presencia. Me acompaña la profesora Leticia Collazo, que también integra la directiva. Y bueno, simplemente mencionar que este proyecto de la revista SIC es un proyecto ya estable, consolidado para la asociación. Nos resulta muy importante este espacio de formación y de producción, tanto para docentes como estudiantes vinculados a nuestro colectivo, pero que también ha logrado un alcance mayor, ¿verdad? Y en ese sentido es que, bueno, hoy presentamos este número 39 titulado Literaturas de Lengua Portuguesa, que fue coordinado por Juan Pablo Yapara y Julio Machado. Así que, en primer lugar, les agradezco especialmente a los dos coordinadores el haberse embarcado en esta tarea de coordinar este número. Eh, es muy importante para la APLU establecer también este tipo de diálogo nacional e internacional, es decir, con especialistas, con investigadores, con docentes de distintos lugares que se acercan a la revista eh, a partir de temáticas que han resultado muy variadas a lo largo de los distintos números. Bueno, también por supuesto agradecerle a los integrantes del Consejo Editor de la revista SIC, en especial a Elvira Blanco y a Álvaro Lema, bueno, que fueron responsables de la edición de este número. Y bueno, y por supuesto a todos los colaboradores y las colaboradoras, que sin ellos evidentemente esto no sería posible. Así que bueno, le doy la palabra, no sé si va a hablar Julio o Juan Pablo, pero bueno, le doy la palabra a alguno de los coordinadores, para que sigan esta presentación. Eh, no, bueno, no combinamos, no quedamos a ver si Julio hablaba antes o yo, pero bueno, ya conozco a Julio y sé que soy yo primero. Eh, Sí, no es Julio. sim, claro, por supuesto. Entonces, vamos a hablar en castellano, a no ser que queramos hablar en portugués. Eh, Quiero agradecer en primer lugar y rememorar un poco cómo se dio mi participación en la coordinación de este número, ¿no? Junto con Julio. Fue, a ver si no me equivoco, ¿en qué año fue la jornada Liscano? ¿Hace 2 años? Sí, hace 2 años, ¿no? En el 2023. 2023. Entonces, ahí en el 23, cuando estuve en Montevideo, para aquella jornada, ¿no? De repente me encuentro con Elvira, a quien yo no conocía, y ella me dice, ah, Juan, no sé qué. Así, fue algo muy rápido, ¿no? Tengo una idea de invitarte para hacer un número en la revista de la APLO, etcétera. Ah, muy bien, le dije yo, bueno, hablamos. Y todo eso era muy serio, no eran palabras al aire. En cuanto llegué a Brasil, recibí el contacto de ella y bueno, le agradecí y me embarqué en esta experiencia, aunque como ustedes saben, no sea mi campo de trabajo ni de investigación la literatura de lengua portuguesa. Pero bueno, me parecía que tenía que decirle que sí a Elvira, que por algún motivo me lo había ofrecido. Y claro, recurrí inmediatamente a Julio, o Julio, no, un amigo que en realidad hacía tanto que no veía, Julio. Sí, Hacía mucho que no nos veíamos, pero bueno, compartimos muchas cosas durante el doctorado hace entonces ya bastante tiempo, quizás
inclusive, bueno, no digamos cuánto tiempo, Julio, pero han pasado muchos años, ¿eh? Entre 15 y 20. Y, y bueno, Julio, que sí es del área de la literatura de lengua portuguesa y actualmente hace muchos años ya trabaja con literatura sobre todo africana, ¿no? Podríamos decir así, Julio, ¿sí? De lengua portuguesa africana. Esto. Pero que Julio tuvo un recorrido muy interesante profesional. Recuerdo que fue a principios de este siglo, Julio, que trabajaste unos años nada más y nada menos que en plena selva amazónica, ¿eh? En plena selva amazónica, en una universidad, un campus avanzado de aquellos del gobierno Lula, ¿no? Debería ser, del primer gobierno Lula. Exacto, esto. Y Julio viajaba, me acuerdo, a Manaos y de ahí en barco un buen rato, si no horas, hasta llegar a esta ciudad en el medio de la selva. Bueno, con todo ese bagaje, yo sabía que Julio podía ser un excelente compañero de trabajo. Y bueno, esa fue el punto de partida de esta experiencia y después quiero agradecerle a Aplu, conocí a Álvaro, ¿no? Álvaro Lema, que tampoco lo conocía, con Álvaro, con Elvira y con Julio estuvimos 2 años en constante contacto. Conocí también en la revista de Aplu, que la conocía, pero digamos no, nunca le había prestado toda la atención que se merece y me parece que es una revista muy bien trabajada y al haber participado como coordinador me di cuenta de todo el profesionalismo con el cual ustedes, no, más allá de nosotros los coordinadores, cómo la revista en sí funciona de manera muy seria, ¿no? Muy cuidada. En la edición leímos y releímos los textos muchas veces al final para, ¿no? Tratar de que estuvieran lo mejor posible en cuanto a posibles incorrecciones textuales, en fin, o los aspectos formales, ¿no? Que a mí me preocupan bastante y me preocuparon mucho. Bueno, ahí se dieron algunos casos de que, claro, como uno está acá en Brasil, está acostumbrado a determinadas maneras, ¿no? A las normas de la llamada ABNT en Brasil y claro, en Uruguay se usan otras normas por lo visto que yo mismo desconocía. Entonces, a veces hubo que tener así un poco de flexibilidad para ponerse de acuerdo con esas cosas. Eh, y bueno, quería agradecerle no solo a Álvaro y a Elvira entonces y a Julio, también a Oscar, porque recurrí a Oscar en varias oportunidades, ¿no? Cuando había que leer algún texto. Oscar, un lector implacable y veloz, ¿no? Oscar, si a las 8 de la mañana uno le manda el texto, antes de las 18 ya está entregado, o sea, un ejemplar, ¿eh, Oscar? Que no se diga otra cosa a no ser que te Quiero caracteriza la acá al ejemplaridad. amigo, por favor. Acá que esté. O sea, en realidad es un fisurado, como se diría antiguamente, creo que esta palabra se usará todavía en Uruguay, ¿no? Un fisurado de la lectura, entonces él va y lo que quiere es leer y no consigue postergar, ¿no? La lectura, es curioso y ahí se enchufa inmediatamente. Entonces, eso, quiero agradecer por la confianza y luego decir que fue un trabajo extremadamente agradable para mí, de conocimiento y de tomar contacto con una cantidad de textos y de la literatura vinculada a la lengua portuguesa, ¿no? Y a este amplio territorio en el cual se da, ¿no? Desde Asia hasta acá, hasta Brasil, pasando por África. Y aunque no están presentes, quiero agradecerle a los dos invitados que yo con los cuales pude contribuir, que son Bruno Anselmi Matangrano y Eneas Tavares, que fueron muy generosos, eh, porque sé que estuvieron ambos y están siempre extremadamente ocupados, pero fueron generosos y se comprometieron a entregar ese trabajo y bueno, gracias a la gran anticipación con la cual también se trabaja en Uruguay, que para
parámetros brasileños es casi incomprensible, ¿no? 2 años antes empezaron ustedes a trabajar con ese número. No sé si Raúl Antelo, que también está en Brasil, por lo que entiendo en Florianópolis, está de acuerdo conmigo, pero digamos, eso es muchísimo tiempo. Para una revista académica suele ser un poco más atropellado en Brasil. Y eso fue lo que ocurrió también en cuanto a el momento en el cual fuimos recibiendo los textos, que fueron sobre todo más hacia el final, ¿no? Entonces, más hacia el final es cuando se juntó más trabajo. Me quedé con lástima porque hubo un texto que me hubiera gustado que estuviera acá, de un invitado mío que fue Mario Alex, un muchacho poeta de Belo Horizonte, muy comprometido con la poesía de Belo Horizonte y de Minas Gerais, y yo que, bueno, estoy en Minas Gerais hace tantos años ya, ¿no? Me hubiera gustado que hubiese un trabajo que mostrase lo que sucede acá en Minas en términos de poesía, que es muy interesante y es, digamos, ¿cómo se dice eso en español? Quiero decir, fora do eixo, o sea, está fuera de lo que es Río San Pablo, ¿no? Eh, Eixo significa eje, ¿no? Eh, y por lo menos en términos de sudeste, está fora do eixo, ¿no? No sé cómo será eso visto desde otras regiones de Brasil. Pero claro, Río y San Pablo siempre acaparan un poco y Minas, como sabemos, tiene una enorme tradición de poetas y de poesía, inclusive nuestro colaborador Julio Machado, ¿no? Que trabaja también en la poesía y es minero, Julio es minero, ¿sí? Aunque sospecho que ya no habla tanto como un minero, ¿eh, Julio? Tu acento ha ido cambiando, me parece, desde que estás en Río. Mi Sí, acento no es muy característicamente mineiro porque yo soy caipira. bueno, ok. No sé cómo traducirlo para el español, caipira, pero puedes En, intentarlo. en Uruguay sería un canario. En Uruguay es un canario, un caipira, ¿no? En fin, no sé cómo le dirán en Argentina. Al caipira no sé cómo se le diría en Argentina, a lo que en Uruguay llamamos un canario. Alguien que no es de la capital, digamos, ¿no? Uruguay puede ser hasta de una ciudad, como es tu caso, Julio, que tampoco sos un caipira del medio rural, ¿no? Sos Sí, un caipira, no del campo. un caipira urbano. Eh, entonces, bueno, le paso la palabra a Julio, inclusive porque creo que me interesa escuchar lo que Julio tiene para decir. Estoy contento igual con el resultado de la revista, a pesar de que esta invitación que yo tuve, Mario, en fin, no sé qué le pasó a Mario, me dijo no puedo, problemas personales y no entregó lo que me hubiera gustado que entregara. Eh, y bueno, no sé, si no sé si la revista entonces me hubiera gustado saber, quizás Elvira creo que no está, pero si la revista entonces eh, cumplió con las expectativas. Eh, Me hubiera gustado saber, o que Elvira quizás dijese y quedara grabado, por qué surgió la idea de este número, ¿sí? Porque la idea fue de ella, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue de algún modo ejecutarla, pero la idea fue de Elvira, quizás Álvaro también sepa de eso, creo que hubo un evento en Uruguay vinculado a la literatura de lengua portuguesa y a partir de ahí surge la idea de hacer este número y bueno, claro, me parecía interesante y quise colaborar. Fue una manera también de acercarme un poco de Uruguay, que estoy siempre realmente alejado. Eh, y entonces sabía que iba a estar cerca de Gabriela, de Oscar, de alguna forma, ¿no? De, de todos estos compañeros a la distancia. Y bueno, por eso fue un gusto y agradezco mucho la invitación. Y bueno, estoy ahí dispuesto a otras, a otros desafíos. Julio, por favor, te paso la palabra. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar en portugués por dos razones. Primero, porque es mi lengua, ¿no? Sobre todo porque no me gustaría
hacerlo sufrir con mi español, que es un tanto malo, pero estoy cierto que van me compreender. Bom, eu também começo agradecendo, né, essa experiência que foi muito interessante. Primeiro, no meu caso com o Juan, tem uma certa reaproximação, né, porque nós nos conhecemos no doutorado, como ele falou, mas há um tempo já não trabalhávamos assim conjuntamente, né? Embora tenhamos trabalhado à distância, né, sempre pela internet, foi uma reaproximação interessante, né? E do ponto de vista da academia brasileira, principalmente da produção das nossas revistas, né, um pouco como o Juan apontou, foi um aspecto realmente muito interessante essa ideia de um prazo mais longo, né, para o trabalho de edição da revista, porque no Brasil realmente as regras quantitativas elas imperaram mesmo, né? Então há uma certa ânsia por publicar muito rapidamente e em grande quantidade sempre, né? É algo estranho, mas assim, preferem publicar, por exemplo, 4 artigos ruins do que um bom, né? Esse é mais ou menos o que a gente vive no Brasil hoje, né? As regras de quantidade e de rapidez na publicação, elas infelizmente triunfaram à custa da qualidade do que se publica, né? Então foi uma experiência muito interessante ver uma publicação em que isso não aconteceu, né? Nós tivemos um tempo bastante largo para pensar sobre os artigos que iam sendo submetidos e ter tempo para submeter aos revisores e tudo isso, né? Então acho que, bom, sou um pouco suspeito para dizer, mas acho que acabou sendo um número, do ponto de vista da qualidade, muito interessante, muito cuidadoso, né? E isso também vai se espelhar, né, em algo que a gente também esperava já desde a chamada, que era uma diversidade de artigos, né, tanto tematicamente quanto de ambiência geográfico-literária, né. Então, há artigos sobre literatura brasileira, portuguesa e literaturas africanas, né, e com uma temática variada. Isso acho que foi algo bem interessante também do resultado, né. E outro ponto interessante, acho que a gente também, desde o começo, quis colocar na chamada e depois colocamos no editorial, né? É esse paradoxo, né, que nesse caso específico entre o Brasil e o Uruguai, mas eu diria que entre o Brasil e todos os nossos vizinhos, que é uma espécie de isolamento um tanto quanto estranho do Brasil, né? Não sei se em função da nossa dimensão continental, a gente parece existe um certo mito de autossuficiência brasileira, a gente não procura dialogar muito, nem mesmo com os nossos vizinhos, né? Então nós somos muito próximos de praticamente todos os países sul-americanos e não nos damos conta disso, né? É curioso, eu acho que o Juan foi o primeiro uruguaio que eu conheci na minha vida, né? Isso já não era mais um jovenzinho, né? Então, isso para pensar num exemplo, né, de um país que poderia ter muito mais diálogos com o Brasil e, no final das contas, não tem, né? Isso não é só com o Uruguai, né? Com a Argentina, Paraguai, nós, infelizmente, temos muito pouco contato, né? Somos muito próximos nesse sentido e distantes na realidade prática, né? E aí foi interessante essa chamada da SIC, né, e o resultado, porque ajuda um pouco, que seja, pelo menos no âmbito acadêmico, né, a diminuir essa lacuna, né, a estreitar um pouco mais esses laços que fazem muita falta, né? O Juan mencionou essa minha experiência na Amazônia, né? Eu só queria colocar que de Manaus até a cidade em que eu morava eram 7 dias de barco, não dava para medir em horas, né? São 7 dias de barco. Mas era muito interessante porque era a região de tríplice fronteira, né? Na tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia. E para mim, nascido num estado interior do Brasil, né? Minas Gerais é um estado cercado de Brasil por todos os lados, né? Não tem litoral, não tem fronteira. Foi realmente uma experiência muito marcante nesse sentido, né? De proximidade com, nesse caso, com 2 outros países, né? E ter um pouco acesso a um mundo que deveria estar muito mais próximo da gente em termos do diálogo e infelizmente ainda não está, né? Mas acho que com esse número, pelo menos entre os nossos laços próximos aqui acadêmicos, a lacuna já não será tão grande assim. E eu só agradecer também a toda a equipe da SIC, né, que sempre esteve muito presente em todas as dificuldades, todos os momentos da produção, né, e que fez um trabalho gráfico que me pareceu muito bonito mesmo, né? Ficou um resultado gráfico realmente impecável, eu diria. É muito bonito. É isso, gente. Obrigado. Gente, In- in- disculpa. Inclusive la portada de la revista, ¿no? Que la hizo Álvaro y quedó buenísimo.
Sim. Desculpa, é a Hola. hora do rush. E peguei baita de engarrafamento. E estava comunicada no telefone e agora estou aqui. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu compartilhei uma experiência ótima. Obrigada. Elvira o Álvaro, tal vez podamos, porque Juan Pablo hizo referencia, que bueno, que de algún modo este número de SIC también dialogó con esa publicación anterior, ¿verdad? Que tuvimos en APLU de las literaturas lusófonas, tal vez lo quieran mencionar, porque de algún Sí, modo ese diálogo se dio, es verdad, Gabriela. Y, pero yo destaco algo que dijo Julio y que es tan lejos y tan cerca, ¿no es verdad? Entonces me parece que siempre que podamos estar abriendo esas fronteras y pudiendo dialogar con la literatura brasileña y bueno, y a partir de ahí nos extendimos ahora a las africanas que son de una riqueza tremenda o mismo a la portuguesa. Me parece que siempre tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo porque está dicho, se dice, pero ponerlo, hay que hacer el esfuerzo de irlo poniendo en la práctica y estrechar más lazos, ¿no es verdad? Más comunicación teórica, hay tanta cosa para conocer. A mí esa fue la base, el por qué es ese, realmente. No sé gracias, si Álvaro Elvira. quiere agregar algo. No, eso mismo, eso que estabas diciendo y también agradecer, Juan Pablo lo preguntaba, creo que la comisión ha quedado muy contenta con el resultado final, creo que ha sido un muy buen número y agradecer que además hemos contado con participaciones de gente, de colaboradores. Ya conocidos como Raúl Antelo, como Dora Gago, que está aquí, como Yaranda, que es otra colaboradora habitual que ahora no está. Así que el resultado final ha sido muy, muy bueno. No sé si alguno de los colaboradores quiere tomar la palabra para comentar la participación en el número. Hola. Hola, Am, ¿qué tal? Encantada. Solamente quiero agradecer y felicitar porque creo que la revista está muy buena y fue un placer haber colaborado. Agradezco mucho a Elvira por la invitación y gracias. Bueno, buenas noches. Los que hablan pronto son los que quieren hablar poquito. Yo quiero agradecer también y bueno, cada vez que sale un número de la revista estoy atento a ver por dónde puedo colaborar. A veces se puede hacer y a veces no. Mi trabajo es muy humilde, lo reconozco, es un trabajo sencillo, pero de comentario, de exégesis literaria y de búsqueda desentrañar algunos elementos simbólicos en la narrativa de Clarice Lispector. Perdón por confundirme a veces con el nombre, pero les agradezco mucho y especialmente eh, a Elvira porque siempre está atenta, siempre me responde, siempre está al pie del cañón para ayudarme. Nunca la pude ayudar yo a ella, pero seguramente en algún momento él podré hacerlo. Pero Elvira está ahí siempre. Entonces, quiero agradecerle a ella, pero por supuesto a todos los integrantes de SIC y al equipo de APLU también. No voy a ahondar mucho en mi trabajo porque bueno, es digamos que es una lectura de La Hora de la Estrella de Clarice, pero sí me gustaría mucho resaltar el hecho de que Clarice se ha metido en nuestro país. Yo soy profesor del Instituto de Profesores y muchos estudiantes la nombran, la reclaman, la leen, así que creo que es un signo positivo del encuentro y del acercamiento. Listo, gracias. Gracias. Me gustaría, si tienen ganas de comentar algo,
por ejemplo, que Juan Rojas o Raúl Antelo también dijeran cómo fue, digamos, del lado de ellos, quizás, si le pareció que lo que nosotros hicimos, cómo trabajamos con los textos de ellos, si colaboramos, en fin, un feedback sobre eso. Yo leí los textos de todos y me gustaron mucho en particular, y no porque están acá, pero que todos me gustaron bastante, pero el de Raúl Antelo es un texto muy interesante, ¿no? Al cual hay que dedicarle concentración y tiempo, y también el de Juan Rojas, que inclusive dialoga bastante, y eso me pareció interesante, con el de eh, Matangrano, ¿no? El Bruno Anselmi Matangrano. Bueno, Hay un tema ahí del bestiario y de la animalización que parece que se está volviendo importante en la lectura crítica en Brasil, ¿no? Y está tomando una nueva perspectiva. Entonces, si ellos tienen ganas de decir algo, a mí me gustaría escucharlo, por ejemplo. sí, sí, gracias, Juan. Sí, mira, no sé si se escucha bien, sí. Sí, yo quería celebrar el número, felicitar a, bueno, a ustedes, los editores y a la Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay, porque realmente yo soy profesor en una universidad en Brasil y es muy difícil encontrar en el ámbito hispánico, digamos, publicaciones sobre literatura, sobre cultura brasileña, por desgracia. Entonces se celebra, por desgracia digo porque, como ya lo comentaron al comienzo, yo lo veo como algo fundamental, ¿no? Digamos, cualquier espacio que nos acerque un poco, digo, yo me pongo desde del lado de Hispanoamérica a Brasil, ¿no? Y bueno, en los últimos años, acá en Brasil, ahora no estoy en Brasil, estoy en Argentina, pero vivo en Brasil y ha habido una especie de ataque a la lengua española que tiene una carga política y tal, y entonces estos espacios se celebran muchísimo. Y concretamente el trabajo de ustedes me pareció así también, creo que lo comentó alguien antes, creo que Juan lo comentaba, digamos, los que conocemos las lógicas editoriales en Brasil, sabemos, notamos, festejamos también la eficiencia, en este caso de esta publicación. A mí me sorprendió ya encontrar una convocatoria sobre trabajos de literatura brasileña y me sorprendió también la eficiencia y la rapidez en la que se desarrolló el trabajo. Entonces, los felicito. Me parece que quedó, sí, un número interesante. Sí, sí, me parece también, Juan, que mi trabajo dialoga bastante con el de Bruno, ¿no? Eh, y bueno, y después todos los otros, me parece que quedó un número interesante. Bueno, está la del profesor Raúl Atelo, que creo que es abrillanta el número, pero aparte, todos los otros trabajos nos dan como una especie de panorama, ¿no? Para alguien que se quiera acercar un poco a la actualidad literaria de la lengua portuguesa, porque hicieron muy bien en incluir también lo que serían las literaturas lusófonas. Eh, que tenga como un panorama y ¿no? Un acercamiento interesante a lo que es la cultura lusófona actual. En ese sentido, me parece que acertaron totalmente, ¿no? En cómo plantearon el número. Muchas gracias. De mi parte, solo puedo redundar los agradecimientos. Creo que viene en buena hora, aunque yo no soy muy optimista. Yo veo pasar las décadas y los problemas continúan. Hace ya 50 años yo empecé a trabajar con la biblioteca de Mario de Andrade. Es decir, que hace 100 años Mario de Andrade seguía con
ahínco, con dedicación, con sistematicidad, mucho de lo que se publicaba en Uruguay. Recibí hasta una revista de vanguardia de Durazno, ciudad que en aquellos 22 o 23 años que yo tenía en la época, prácticamente no existía para mí. Hoy seguramente todo ese caudal de información, todo ese cruce de estímulos es mucho más enigmático, incógnito, desconocido, cuando no hostil, que hace 50 o 100 años. Apostemos que dentro de 50 o 100 años la cosa sea un poco más familiar. Brasil y la América Hispánica se desconocen porque son demasiado semejantes. Brasil es el único país bolivariano de América. Es el único país que no se fragmentó. La América Hispánica se fragmentó en 20 países. Fracasó como proyecto bolivariano. El único que supo llevar adelante el proyecto bolivariano fue don Pedro II. Y acá estamos. Tal vez por haber triunfado, tal vez por haber construido un país, reunión de muchos países. Hemos oído las manifestaciones de unos que hablan desde el Amazonas, otros desde Minas, otros desde no sé dónde, etcétera, etcétera. Vemos que las realidades son bastante heterogéneas entre sí dentro de Brasil. ¿Qué se dirá con Portugal, absolutamente desconocido, cuando no despreciado por la mayoría de los lectores brasileños, y muchísimo más por las literaturas angolanas, mozambicanas, etcétera, etcétera? Apostemos. Yo creo que la única salida es esa, apostar que en un futuro las cosas puedan ser diferentes. Es extremadamente saludable que una asociación de profesores tenga la energía como para sacar adelante esta revista, abrir el debate y empujar el carro. La madre coraje hacia eso. Hay que empujar el carro porque los tiempos de guerra se repiten y se repiten hasta el hartazgo. Un saludo a todos y felicidades. Bueno, muchísimas gracias por este intercambio, por estos agradecimientos. Como suele ser habitual en nuestra asociación, los próximos números nos llevarán por otros derroteros, porque así también pensamos esta revista, ¿no? Desde la posibilidad también de abrir temáticas bastante variopintas que puedan ser de interés para la formación de nuestros profesores, de nuestras profesoras. Así que bueno, antes de terminar, quería mencionarles justamente por dónde van a ir nuestros próximos números. Y bueno, y por supuesto queda abierta la invitación para, para que se sigan acercando a SIC, para que sigan difundiendo el proyecto, haciéndoselo llegar a quienes puedan estar también interesados en colaborar con estas temáticas próximas. Desde hace algunos años, el consejo editor de la revista, bueno, decidió que fuera una revista que mantuviera un dossier, ¿no? Es decir, que mantuviera una temática por número. Eh, y bueno, y estamos conformes, la verdad, con ese trabajo porque reúne un grupo de colaboraciones que giran en torno a ese tema y que por lo tanto le da mucha cohesión, ¿no? a cada uno de los números. Eh, Además, teniendo en cuenta bueno, que también cada coordinador o cada grupo de coordinadores que está al frente maneja la experticia en el tema como para que ese barco vaya por buen rumbo. El próximo número, que va a ser el número 40, que es el segundo del 2025, lo titulamos El género negro, exploraciones críticas, y va a estar a cargo de dos profesoras uruguayas, que son Andrea Aquino y Andrea Arismendi.
Andrea Arismendi, estabas por ahí. Capaz que si ¿Cómo querés están? podés Sí, estoy acá. No decir prendo la algo. cámara porque se me corta un poquito la señal, escucho cortado, pero sí, bueno, la propuesta de ese próximo número es justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? De explorar el género, el desarrollo del género negro en diferentes países, en diferentes regiones, y la propuesta es abierta. Bueno, a ver las novedades, pero también a explorar los clásicos, ¿no? O a reexplorar esos clásicos. En Uruguay hay bastante producción de género negro, hay unos cuantos escritores, diré que algunos son casi fundacionales y muy admirados, algunos todavía están vivos, otros son clásicos bueno, que han trabajado en cine también. O sea, tiene una buena producción y hace unos años que hay una colección que la edita la editorial que la saca la editorial y bueno, hemos trabajado bastante con estos escritores contemporáneos, con algunos de diferentes lugares, por ejemplo, de España, de Chile, de México, es decir, que tenemos contacto con varios grupos de escritores y además que el género negro también tiene esta peculiaridad de que reúne a hay muchas jornadas y festivales sobre género negro y eso también ha a partir del contacto con diferentes promotores del género, editores, especialistas y escritores, hemos logrado que en Montevideo, en Días Contados, empezó siendo un conversatorio en 2023, pero que ya va adquiriendo otras dimensiones. Bueno, hemos podido tener de expositores a gente que está en Estados Unidos, que está en México, que está en España, que algunos ya han venido, ¿no? Especialistas en el género, han venido a visitar el Instituto Profesores Artigas y hacer algunas exposiciones, así que la idea es que, bueno, a partir de la repercusión que ha tenido en el ámbito académico, es pequeño en Montevideo, pero bueno, que ha tenido días contados, se pueda sacar un número explorando, ¿no? La literatura uruguaya, el género negro, género policial y negro aquí, pero también ver, bueno, qué es lo que está pasando en el mundo y está abierta la convocatoria, así que hay tiempo todavía para los que estén interesados en escribir o en comunicarle a alguien que conozcan que pueda estar trabajando el género o que esté interesado en algo, en hacer algo para la revista. Andrea, hasta octubre, ¿verdad? Hasta Eh, octubre, eh, hasta fines de hasta octubre. fines de octubre está abierta la convocatoria para este número 40. Sí, muchas ¿Me gracias por permitís, el espacio. Gabriela, me permitirías una palabra? Sí, claro, claro. El siguiente número va a ser sobre literatura uruguaya también, que va a estar coordinado por Alison McKay, y en este caso es enfoques desde la ecocrítica. Y ese llamado va a estar abierto hasta, creo que es Junio, octubre junio. del Junio. Sí, número 15, no, de 15 de junio, ahí mayo, está. ¿eh? Y Mayo. me 15 de mayo de gusta, 2026. Bien. 15 de mayo, ahí está. Lo de ecocrítica. Y me gustaría que Álvaro Lema hiciera un pequeño aporte sobre lo que va a ser el nuevo tipo de publicación abierta que se va a empezar a dar en la revista, que me parece que eso es un cambio muy importante, sobre todo esperando también un gran número que va a ser el de Rama, sobre el que Oscar nos hablará un poquito antes de finalizar. ¿Sí? Gracias. Lema, ¿podrías acotar algo, Sí, por favor? a partir del año que viene empezaremos esta nueva modalidad de publicación abierta, es decir, que los números van a estar siempre abiertos durante ese año y conforme vayan llegando artículos se pueden ir sumando al número, al dossier. Es simplemente eso lo que flexibiliza un poco la llegada de artículos, ¿no? Y de trabajos. Así que bueno, como somos gente muy ordenada, como verán, tenemos ya los dos números de 2026. Este primero que mencionaban Elvira y Álvaro, Literatura Uruguaya, Enfoques desde la Ecocrítica. Y el
número 42, que será Ángel Rama, 1926-1983, La aventura intelectual, que le doy la palabra al señor Oscar Brando, que lo coordinará. Bueno, ¿se oye? Sí. Bien, antes de hablar como coordinador de ese número, quiero hablar como parte del consejo editor de la revista, porque también tengo que sumarme a los agradecimientos, porque veo el número y me sigo entusiasmando y me sigo congratulando de participar con este núcleo de gente en el proyecto de SIC. Y agradecerle, por supuesto, en este caso específico, a los dos coordinadores. Con Juan Pablo ya nos conocemos de hace algunos años, de la parrillada del Tigre, y con Julio no, pero bueno, le entendí casi todo, lo que también me pone contentísimo entender el portugués. Y ahí, por supuesto que hay una respuesta a la pregunta que se hacía Juan Pablo, que Elvira, por supuesto, va a resistir y que es la propia biografía de Elvira Blanco, que ella no quiere contar de ninguna manera, pero que todos sabemos de a pedacitos, ¿no? En Elvira en Brasil, pero Elvira también en África, ¿eh? Y Elvira haciendo su doctorado con Jorge en Brasil y con Irlemar Chiampi y con, ¿no? De esos lustres que Elvira esconde, pero que están en su fondo brasileño o portugués o lusófono. Por eso hizo el alarde de saltar, de salir hablando en portugués, y no le entendimos nada. Así, vamos a decirlo. Pero la adivinamos, a Elvira siempre la adivinamos. Bueno, eso es un misterio que quedará allí. No quiero arruinar una presentación que salió breve y que la voy a hacer larga, entonces me tengo que frenar porque me gusta hablar. Y agradecerle, por supuesto, a todos los colaboradores. Y vuelvo a la figura de Raúl, porque Raúl siempre es mi primer colaborador. Yo le escribo cuando veo que él puede colaborar con algo. Ahora ya lo hice con el caso de Ángel. Tiene una anécdota preciosa en su libro autobiográfico o algo así, el día en que conoció a Ángel, Ángel entrando por allá por el año 73, en alguna de esas, y desparramando a la gente. ¿Quién es ese hombre?, dijo una mujer cuando entraba Ángel a algún espacio. Y Raúl siempre me responde, siempre me responde con esos artículos preciosos que, bueno, vamos publicando siempre que se puede. Nada, entre las demencialidades de esta revista hasta el año pasado salía 3 veces por año. Eso no sé cómo se llama, qué calificación tiene. Si somos dementes o estúpidos Locura, se llama locura. Bueno, salíamos 3 veces por año y salíamos, no estaba tan mal. Después, no sé, fuimos creciendo, fuimos envejeciendo, no sé qué nos fue pasando, pasamos a 2 números, después teníamos que cumplir muchos requisitos, porque ahí Álvaro nos guía, pues, es una especie de Virgilio en nuestro infierno, entonces nos va guiando y nos guía por las plataformas esas espantosas en las que uno tiene que cumplir tales y cuales requisitos, y pasamos a tener 2 números por año. Así todos seguimos planificando, y acá tuve un par de confusiones. La revista sobre Ángel Rama va a salir en diciembre de 2026. Cuando mandé las invitaciones a alguna gente, me dijeron, pero octubre es el mes que viene, y yo tuve que aclararle, pero octubre es el vencimiento de la revista, de la entrega de la revista, pero octubre del 2026. Y entonces dijeron, pero no puede ser. Entonces, bueno, está, tómenlo como quieran y califiquen y clasifiquen como quieran a esta gente, pero bueno, así estamos. Por ahora, como decía Raúl, Elvira es la madre coraje que es hincha del carro, y bueno, y ya está, ya colgamos la convocatoria para el especial, el centenario de Ángel Rama. Creo que la convocatoria tuvo
como siempre, pero esto es oculto, es escondido entre el Consejo Editor, tuvo más de una instancia. Yo qué sé, yo que soy diríamos, un ramiano en tiempo presente, voy a explicar esta consideración. Siempre, claro, pensé y planteé el homenaje de un Ángel Rama que iba a lo largo de los años, desde los años 40, por allí Raúl escribió algo, sus relaciones con Bergamini, qué sé yo, en los años 50 y a los años 60, las editoriales y la Revolución Cubana y el compromiso y el descompromiso y el exilio, lo iba siguiendo. Esa fue no sé, mi especialidad o mi obsesión con la figura de Rama. Pero por suerte, los compañeros del Consejo Editor me señalaron que hay un Rama hacia el futuro de sí mismo, hacia el futuro de su desgracia, de morirse a los 58 años en ese accidente de avión. Y que para ese futuro había dejado mucho y que mucha gente podía interesarse sobre todo y mucho más que lo que, por lo menos para mi generación y alguna generación, algunos mayores que yo, podían interesarse por ese Rama presente, interesarse por ese Rama futuro. Y ahí aparecieron entre los ejes temáticos entonces algunas cosas más apegadas a la figura del Rama en acción mientras pudo y mientras la vida lo dejó, y el otro que está proyectado sobre temas y problemas que lo excedieron, incluso a veces un poco exageradamente. Algunos tomaron a la figura de Rama como herencia y no siempre es exacto o justo o esa atribución. Pero bueno, en todo caso, todo queda abierto para el debate. O sea que nada, lo mío también es octubre, pero del 2026 el cierre y la revista saldrá a fines del 2026. Supongo que va a haber muchos homenajes el año que viene en Ángel, de manera que también eso, por ese mismo motivo me interesaba apresurarme. Ya tengo comprometidas unas cuantas colaboraciones, no sé si todos cumplirán, pero sin duda es una figura que causa entusiasmo. Que, no sé, la gente no quiere quedarse afuera de la participación en una reflexión sobre esa aventura intelectual que tuvo tanto glamour en el ámbito académico y no académico, periodístico, etc. Bueno, nada, me hubiera gustado igual, pero no lo vamos a hacer. Estamos bien, el tiempo. Yo intercambié con Juan Pablo, incluso con Elvira. Digo, también me gustó encontrar a Elvira y a Luis, que son dos compañeros del Consejo Editor en la revista. Con Elvira, bueno, estuvimos intercambiando figuritas, yo diciéndole lo poco que sabía de Fernando Pessoa y lo mucho que aprendí con su artículo. Es lo mismo, ni que hablar, bueno, sobre las traducciones de Pessoa, sí, para mí eran ignorancia pura, pero también lo leí en el artículo de Raúl. Pero con Juan Pablo estuvimos intercambiando otras cosas sobre ese fantasismo que aparece ahora, en las últimas décadas, a principios del siglo XXI, que parece un programa literario. A mí me asusta. Los programas literarios no deberían asustarnos porque, yo qué sé, los escritores suelen tener programas literarios, ¿no? Netti tenía uno, Joyce obviamente tenía, y no voy a hacer la lista, pero a veces la instalación de un programa con ciertos tópicos, con ciertos tics, con ciertos gestos, me incomoda. Y cuando leía lo del fantasismo y después el artículo de Juan sobre el animalismo, que en parte coincidía, y que además se combinaba con el terror. Y entonces digo, yo conozco una escritora argentina que escribe eso, y también conozco una escritora uruguaya que escribe eso. Y después leo en otro artículo, bueno, que la literatura es el espejo y el motor de los cambios. Y yo digo, ¿qué es eso? Eso es la literatura, pero mire las preguntas
ridículas que me estoy haciendo este jueves a las 19:53 de la tarde, sobre la misión de la literatura y sobre los riesgos que corre la literatura a veces cuando se propone como un programa estético, un programa literario, o cuando se propone misiones, que no estoy muy seguro que siempre las tenga. Me hubiera encantado hablar de todo esto, pero no lo vamos a hacer. Me hubiera encantado preguntarle a los autores de esos artículos, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué pudo quedar de Quiroga en este nuevo fantasismo, en este neofolclorismo? Este, pero bueno, yo qué sé, lo dejamos para otra ocasión. Les agradezco mucho y disculpen la demora. Bueno, la invitación está hecha de todas maneras. Eh, bueno, la invitación sí a leer el número a quienes no lo hayan hecho aún, a participar en en los próximos números de la revista SIC. Y bueno, de mi parte, nada, simplemente darle cierre a esta presentación y agradecerles nuevamente. Muchas gracias Ok, a todos. Gracias a ah, todos.